Cada 32 horas se comete un femicidio en la Argentina. En lo que va del año, en los primeros 10 meses se cometieron 225 femicidios. Vamos a hablar de esto con Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro. Bienvenida, Ada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Bueno, es difícil comparar estos datos con datos anteriores, ¿no? Porque siempre un femicidio es un hecho grave e importante. Por supuesto, si comparamos en realidad el mismo periodo de tiempo del año anterior, sí nos da un descenso, leve pero un descenso. Desde hace 10 años el promedio que se sostenía es una mujer cada 30 horas. Ahora por primera vez podemos hablar de una mujer cada 32 horas. Claro. A ver, estamos hablando de un descenso, pero igualmente estamos hablando de un hecho gravísimo. Estamos hablando de una mujer cada 32 horas. Por supuesto. Es realmente muy fuerte. Ahora, Ada, lo primero que pensamos ante estos casos son varias situaciones. En primer lugar, todas estas mujeres, o la gran mayoría de estas mujeres, no todas, me corrijo, la gran mayoría de estas mujeres era mamá. Sí, la gran mayoría era mamá. Es verdad. Y estos hijos quedaron sin madre. Sí, con el agravante que en muchísimos casos el femicida es el padre. Claro. Por lo tanto, ¿de qué manera puede superar el shock que le ocasiona que su madre sea asesinada y que el asesino sea el padre? Claro, claro. Porque en la mayoría de los casos ustedes tienen certeza de que estamos hablando del vínculo de su pareja en estos hechos. Sí, en la mayoría de los casos se dan en parejas o exparejas. Sí. Por lo tanto, estos hijos e hijas o es su padre biológico o es su padre afín, o sea, quien se ocupa de su crianza. Claro. Así que sí, estamos hablando, realmente la parte de los menores es algo que nos preocupa fundamentalmente. De hecho, nosotras, cuando comenzamos a relevar los informes hace 10 años, empezamos a ver en qué estado quedaban todos estos menores. Porque si una mamá asesinada tiene 4 o 5, no hay una familia no puede hacerse cargo de estos menores, entonces terminan siendo separados a su vez, cambiados de barrio, de colegio, separados entre sus hermanitos y hermanitas. Por eso es que nosotras trabajamos y planteamos una ley. La ley Brisa. La ley Brisa. La ley de reparación económica, que no solo es la parte económica, sino también tiene una cobertura integral de salud. Y cuando hablamos de integral, hablamos de la parte física y psíquica. Claro, que es fundamental la parte psíquica por esto que vos planteabas recién. No solamente haber perdido de esta manera a su madre, sino de manos de su padre o una persona con la cual convivieron. Totalmente. A partir de la ley Brisa, ¿ustedes han notado realmente un avance, un cambio? Bueno, la ley Brisa tuvo media sanción de Senado en el 2017, este año fue sancionada al diputado, ya es ley, ahora estamos esperando que nos den los indicativos a las organizaciones de la sociedad civil para que a su vez les digamos a la familia cuáles son los mecanismos para que la puedan comenzar a percibir. Ah, perfecto, o sea que todavía no comenzaron a percibirla. A nivel nacional, a nivel Cava sí, porque ya fue sancionada desde hace 2 años y tenemos una ley, o sea que los niños y niñas de Cava sí la perciben. Ah, y allí, ¿qué resultados vieron? Y bueno, sí, la verdad es que llaman a la Casa del Encuentro, les indicamos a qué lugares tienen que ir y les cambia totalmente, porque imagínate en una familia donde hay 4 menores y tienen 4 importes mínimos de jubilación. O sea, realmente los acompaña, los acompaña muchísimo. Y es cierto que cambia la vida totalmente y cómo se puede sostener a esa cantidad de hijos, sea 1, 2, 3 o 4, como bien mencionabas vos recién. Ahora, en estos 32, este femicidio cada 32 horas, estos 225 femicidios de los cuales estamos hablando desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre, como vos mencionabas hace un rato, en general, ¿cuál fue el lugar del hecho? ¿El seno familiar, la casa? Sí, siempre el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su propio hogar. O sea, el hogar de ella, el hogar que compartía antes de la separación y en el caso de los noviazgos, el hogar del femicida.
Claro. O sea, siempre se da que cuando hablamos de inseguridad, hablamos de la calle, de la vía pública, pero en el caso de la situación de violencia, no. Ese lugar donde tendría que sentirse protegida y acompañada, es el lugar donde termina siendo asesinada por el agresor. ¿Qué pasa con las denuncias, Ada? ¿Ves que crecieron las denuncias, que las mujeres se animan más, que sigue habiendo todavía un temor, un resquemor hacia la justicia? En realidad, durante todos estos años hemos monitoreado alrededor de un 14% de los femicidios que solo tenían denuncia. O sea, tenemos más de un 80% que no realiza la denuncia. Porque las mujeres, sin ningún lugar a dudas, no se sienten protegidas por la justicia. Porque ubiquémonos en un pueblo de alguna provincia, donde la mujer hace la denuncia, después tiene que ir a la fiscalía a ratificar la denuncia y después se le va a notificar al agresor. ¿Y cuál es la medida que toma la justicia? Queda totalmente desprotegida. No, y expuesta aparte. Totalmente. Claro. Totalmente. Es cierto, porque aparte en esa fiscalía seguramente todos se conocen en un pueblo, ¿no? La situación es cierto, es diferente. Claro, por eso yo digo, no nos ubiquemos solo en las grandes ciudades, ubiquémonos lo que sucede en el interior profundo de nuestro país, donde son esos pueblos, donde se conocen entre sí y tal vez el mismo que le tomó la denuncia es amigo del agresor. Claro, y le puede avisar al agresor. Entonces sí, se sienten desprotegidas. Claro. Esto es lo que ellas expresan cuando hablan con ustedes en la Casa del Encuentro, es que no creen, no confían en la justicia o en lo que va a suceder después de la denuncia, o justamente en esto que vos explicabas recién, en cómo es el mecanismo para realizar la denuncia. En realidad las mujeres que vienen a la Casa del Encuentro son del primer cordón y segundo cordón, o sea, no vienen de las provincias del interior de nuestro país. Y lo que ellas visibilizan es el temor a hacer la denuncia y sentirse desprotegidas. Entonces ellas te dicen, ¿y para qué voy a hacer la denuncia si nadie me va a cuidar? Claro. Entonces, claro, nosotras si bien tratamos de fortalecerla y de explicarle sus derechos, pero los que tienen que fortalecerse y capacitarse son los efectores de la justicia. Claro, los que van a tomar la denuncia. Exacto, porque si no, tenemos una ley, la 26485, que dice bien claramente que podés denunciar por violencia psicológica. Y vos vas a realizar una denuncia y algunos efectores de la justicia no te la toman porque no tenés un golpe. Claro. Entonces ahí tenemos que hablar de capacitación para la justicia. Y ahí está el trabajo por hacer. Totalmente. Ada, muchísimas gracias. No, gracias a vos.